Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy estaré entrenando en la escuela de Jiu-Jitsu brasilero, ubicada en Santa María, Brasilia. Antes de comenzar a contarte cómo fue el entrenamiento en la escuela Brother Jiu-Jitsu, quiero hablarte un poco sobre la historia de esta popular y efectiva arte marcial brasilera. El Jiu-Jitsu brasilero, o BJJ, es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del Jiu-Jitsu brasilero es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de utilizar golpes. Estas técnicas tienen su origen en el judo japonés, particularmente en su apartado de lucha en suelo, conocido como Newaza, llevado a Brasil por los maestros Mitsuyo Maeda y Geo Omori. Estas técnicas fueron posteriormente adaptadas en su aspecto deportivo por la familia Gracie, transmitiéndolas a través de sucesivas generaciones. Para promover y demostrar la eficacia de este arte marcial, participaron en numerosos eventos deportivos de artes marciales y luchas pactadas durante el siglo XX en Brasil, en ocasiones con reglas mínimas, vale todo. Ya sabiendo un poco más sobre la historia del Jiu-Jitsu brasilero, ahora quiero contarte cómo fue el entrenamiento en la escuela Brother Jiu-Jitsu. Esta escuela se encuentra ubicada en Santa María, Brasilia, y está dirigida por el sensei João Rodrigo, el cual está inscrito en la Federación Internacional Brazilian Jiu-Jitsu. Las clases están abiertas a todo tipo de público, niños, jóvenes y adultos de cualquier sexo. Puedes entrenar de lunes a viernes de 7 a 10 y media de la noche y los días sábados de 9 a 11 y media de la mañana. Entre los beneficios que el Jiu-Jitsu nos puede dar, encontramos los siguientes. El Jiu-Jitsu es un deporte muy completo, da mucha seguridad y fortaleza mental. Disciplina para poder seguir la metodología del entrenamiento. Perseverancia para poder lograr los objetivos deportivos y mucha determinación. Todo esto al final se ve reflejado en la vida misma, pues se desarrollan los valores del respeto al prójimo, compañerismo, humildad, responsabilidad y puntualidad. Desde lo físico, las clases de Jiu-Jitsu incluyen entrenamiento cardiovascular, estiramientos, trabajos de respiración y resistencia. Con esto se logra desarrollar la fuerza, resistencia y flexibilidad. Todo ese uso de energías combate de manera eficaz el estrés cotidiano. Sabiendo todos estos beneficios, quiero invitarte a que busques la escuela de Jiu-Jitsu más cercana y comienza a prepararte en esta excelente arte marcial. Nunca es tarde para hacer alguna actividad física.
De esta manera, hemos llegado al final del mejor blog, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.